Toma la mente, los labios de Fray Bernardo y utilízalo grandemente en este ministerio de predicación. Acrecienta este don en él. Y a todos nosotros, abre nuestros oídos y corazones, Espíritu Santo, para estar atentos a la voz de Dios. Virgen Santísima, imploramos tu intercesión con todos los ángeles y santos de Dios. Amén. Muy bien, con un aplauso recibimos a Fray Bernardo Moncada. Gloria al Señor. Si quieren, hermanos, pongámonos en pie, por favor. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. El Padre Mauricio nos exhortaba ayer a ser amigos del Espíritu Santo. Nos estamos preparando en esta Pascua para la novena de Pentecostés y recibir el día más grande de los carismáticos, Pentecostés. Así que nosotros desde ahorita debemos ser amigos de esa persona que es el Espíritu de Dios. Por eso yo los invito a que juntos invoquemos la presencia del Señor, porque Dios tiene sus oídos atentos a la voz de nuestra súplica. Levante sus manos un poquitico al cielo y repita conmigo: Señor Jesucristo, yo me presento delante de ti y me someto a tu señorío. Me sello con tu sangre preciosa de la cabeza a la punta de los pies, y te pido, Señor, que a través del corazón de la Virgen María envíes a mi vida y a la vida de mi familia al Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Hoy te abro mi corazón, Señor. Hoy te invito, Señor, a que tú, Señor, seas Dios en mi vida, a que obres, Señor, prodigios, milagros y maravillas en mí. Ven, Espíritu de Dios, ven que te necesito, Señor. Cambia la atmósfera de este lugar. Crea, Señor, una atmósfera de santidad, que te pueda sentir, que te pueda vivir. Señor, tengo hambre de ti, tengo sed de ti, tengo necesidad de tu presencia en mi vida y en mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, hermoso Señor, ven a este lugar, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Llámalo, mi hermano, en este momento. Llámalo, mi hermana, en este momento. Y únete a nosotros cantándole al Espíritu del Señor. Abre tu boca y empieza a cantarle al Señor, que Dios tiene los oídos atentos a la voz de tu súplica. Dile: ven, Espíritu de Dios. Espíritu, ven. Canta con nosotros, mi hermano. Enséñame, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Quiero escuchar tu voz. Dile: ven. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ahora le vas a pedir: purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu de Dios, reclamamos tu presencia en este lugar, hermoso Señor. Ven, hermoso Dios. Mira este pueblo, Señor, que hoy clama tu presencia santa, con tu poder, que hoy clama tu presencia hermosa, Señor. Ven y purifica, Señor. Ven, lava, Señor. Ven, renueva. Ven, restaura toda nuestra vida, hermoso Señor. Te quiero conocer. Di conmigo: Espíritu Santo, gracias por tu amor, por tu presencia y por tu misericordia. Amén,
Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo del Señor. Podemos tomar asiento en este momento, mis hermanos y mis hermanas. Permítame, me ubico aquí en mi Biblia. Muy buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos por Jesús y María. Qué alegría poder compartir con ustedes todos los jueves la homilía. Mi superior, el padre Mauricio Cuesta, me pidió el favor que pudiera compartir la predicación todos los jueves y para mí es un honor. Yo me siento orgulloso y lo digo siempre que voy a predicar. Una de las dos cosas que más me encanta hacer a mí en la vida es predicar la palabra del Señor. Yo me siento feliz, me siento dichoso, amo mi ministerio, amo el ministerio de la predicación. Y hoy justamente nos encontramos frente a unas lecturas hermosísimas, unas lecturas que tienen una profundidad grande. El evangelio es tomado de San Marcos y es como el evangelio base de nosotros los misioneros marianos. San Marcos 16 del 15 al 18 es el evangelio del cual nosotros tomamos para ejercer los carismas, sanación, liberación, milagros, bendición, porque el Señor Jesucristo lo manda. Pero antes de iniciar o entrar en ese evangelio, me gustaría hablar un poco de quién era la persona de Marcos. El evangelista Marcos nos enseña cosas muy profundas, muy grandes, que nosotros debemos saber. Dice que la clave de la vida la dijo Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego y dijo Sócrates, y hoy en día lo utilizan mucho los brujos, sobre todo los gnósticos: conócete a ti mismo. Digan conmigo, conocerme a mí mismo es la clave para la vida. ¿Cuál es la clave para la vida? Conocerse usted mismo. El día que usted se conozca, el día que usted aprenda a conocer cuáles son sus virtudes, cuáles son sus grandezas, cuáles son sus debilidades, cuál es su temperamento, su manera de ser, ese día usted va a poder superar muchísimas cosas. Hay un libro que se llama El secreto para vivir en armonía con los demás. Se lo recomiendo para que lo vean y habla de los temperamentos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque Marcos, o el evangelista San Marcos, tuvo que aprender a conocerse él mismo para poder superar muchas cosas de su vida personal y poder ser un evangelista, para poder ser una persona que plasmó la palabra de Jesús aquí en la Biblia. San Marcos es un evangelista, pero ustedes sabían que probablemente San Marcos no conoció a Jesús, o al menos no fue uno de los 12 apóstoles. ¿Ustedes sí sabían eso? San Marcos no fue uno de los 12 apóstoles. Nosotros vemos de pronto en San Mateo capítulo 10, versículo 12 en adelante, la lista de los 12 apóstoles y no aparece San Marcos. Entonces, ¿quién era San Marcos? Dicen los que saben que San Marcos era un discípulo de San Pedro y a futuro llegó a ser un discípulo también de San Pablo. Si nosotros vamos a la Biblia, ¿ustedes trajeron su Biblia? No. Levante la mano el que no trajo Biblia. Muévala así, póngasela en la cara y diga conmigo, qué pena. Dios mío, hay que traer la Biblia. Acuérdense que el Papa emérito Benedicto XVI escribió un documento llamado Verbum Domini y nos pide a nosotros en esta palabra del Señor volver a la Sagrada Escritura, a la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Como ustedes no trajeron la Biblia, pues yo me voy a permitir leer la mía. Hechos capítulo 12, versículo 12, nos habla de esta persona Marcos y dice lo siguiente. Hechos capítulo 12, versículo 12. Consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
Dale un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién estaba consciente de su situación? Si usted lee Hechos 12, 1 en adelante, San Pedro es metido a la cárcel y es liberado de una manera milagrosa. Entró el ángel del Señor, rompió las cadenas, los candados, abrieron las puertas, tocó a San Pedro en el costado y le dice: huye de aquí. Y entonces San Pedro empieza a correr y a pasar puertas y puertas y puertas y puertas. Y cuando llegó a la calle, San Pedro se da cuenta que no era un sueño, que verdaderamente el ángel de Dios lo había sacado de la cárcel, y salió corriendo y se fue a presentar allá donde estaban en oración la comunidad de Jerusalén, en la casa de una señora llamada María, que era la mamá de un hombre llamado Juan, y lo apodaban Marcos. Juan era su nombre hebreo y Marcos era su nombre griego. Entonces vemos que ya este niño o este joven escuchaba ¿a quién? A San Pedro predicar la palabra del Señor. Miraba a San Pedro y tal vez miraba los prodigios que hemos leído nosotros en estos días leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tanto que hasta con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Imagínense ustedes la experiencia tan grande que tuvo este joven llamado Marcos. Nos dice también Hechos de los Apóstoles 12:25 que Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Y vemos que este evangelista, aunque no conoció tal vez al Jesús histórico, al Jesús que vino, se encarnó, vivió, predicó, resucitó, sino que conoció al mismo Cristo de la fe que usted y yo conocemos. Este evangelista bebió de las dos fuentes más grandes que pueden beber un cristiano, que fue la persona de San Pedro, el primer papa y el apóstol de los gentiles, San Pablo. ¿Ustedes se imaginan ser uno discípulo de San Pedro o de San Pablo? La grandeza tan grande, la experiencia de Dios de estos hombres. Pues este joven también bebía de ellos. Pero resulta que este Marcos, o este hombre Juan Marcos, nos dice la Biblia, era primo de Bernabé. Acuérdense que ayer el padre predicaba acerca de la efusión del Espíritu Santo cuando le imponía las manos a Pablo y a Bernabé. Bernabé era compañero de misión de Pablo, pero Bernabé, nos dice Colosenses capítulo 4 versículo 10, que San Marcos era primo de Bernabé. Efesios, Filipenses, Gálatas, Efesios, Colosenses. Aquí dice: os saluda Marcos, el primo de Bernabé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escúcheme muy bien esto. Y entonces, como este hombre, este joven Marcos, era primo de Bernabé y Bernabé era compañero de Pablo, pues entonces a él lo llevaron al primer viaje misionero que tuvieron los apóstoles. Resulta que cuando escogieron a Pablo y escogieron a Bernabé, los enviaron de misión, los enviaron a que predicaran la palabra del Señor por el mundo entero, y ellos se fueron a predicar. Y entonces Pablo y Bernabé se llevaron con ellos a este joven llamado Marcos. Vea lo que dice: ellos pues, dicen Hechos 13:4, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegaron a Salamina y predicaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también por compañero a Juan, que les iba acompañando y ayudando. Palabra de Dios. Pero resulta que como este joven tal vez no midió sus fuerzas y entonces pensó que la misión era muy fácil. Porque a uno a veces le encanta hacer misión. Y la misión uno cree que es algo tal vez bonito siempre y es algo como relajado. Y hay gente que le escribe a uno al Facebook: hermano, bonito usted que tal vez viaja. Y va uno que a Estados Unidos, que a una parte, que a la otra. Bonito que usted conoce, bonito que usted tiene la experiencia de viajar. Pero la misión a veces se torna duro. Sobre todo en esta época, mis hermanos, donde vivían ellos una época de violencia en contra del cristianismo. Nosotros hoy día tal vez predicamos a Jesucristo
abiertamente, y en este país hay libertad de culto y cualquier persona hasta puede fundar una iglesia en su misma casa y hablar de Jesucristo como él quiera y de la manera que él quiera. Pero resulta que en la época de ellos no. Ellos se tenían que enfrentar contra una persona que se llamaba el Imperio Romano y el faraón. Y todo aquel que predicara un Dios diferente al faraón lo mataban. Tanto que en la época de los apóstoles mataban a los cristianos por 3 motivos. El primer motivo, ¿saben por qué los mataban? Por ateos. ¿Cómo que por ateos? Claro, porque el Dios de los romanos era el emperador y ellos no creían en ese Dios. Ellos creían en un único Dios, que era Jesucristo, el cual predicaban. Y tanto que hoy el altar está vestido de rojo, porque hasta su sangre derramaron por el Señor Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor por su amor y su misericordia. Y escúchenme, mis hermanos, resulta que el faraón era considerado hijo de Dios. La palabra del faraón era la buena nueva. Por eso la palabra evangelio es una palabra de raíz pagana. Porque resulta que los romanos creen en muchos dioses, o creían en muchos dioses. Y entonces los dioses se comunicaban tal vez de una manera directa con el emperador romano. Y entonces cuando salía el ejército romano a conquistar los países, venía el general romano y le daba al emperador el parte, la buena noticia de las conquistas que habían logrado. Y se paraba el emperador romano allá en el Coliseo y le decía al pueblo: hemos conquistado tal país, tal ciudad, tal nación. Y todo el mundo aplaudía. Y a esa palabra del faraón, a esa palabra que el faraón comunicaba al pueblo, le llamaban el evangelio. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos? ¿Y ustedes algún día se habrán preguntado por qué este evangelista San Marcos inicia su evangelio como lo inicia? Que en el primer capítulo y en el primer versículo tumba de una manera radical esos 2 presupuestos: que el emperador era el Hijo de Dios y que la palabra del emperador era el evangelio. Y dice, escúchenme muy bien: libro del origen de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de... comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta. Palabra de Dios. Escúchenme muy bien esto: comienzo del evangelio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el emperador, la palabra del emperador no es la buena nueva. La buena nueva, ¿quién la trajo? Jesús de Nazaret, que se encarnó en el vientre de la Virgen María y nos dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y resulta que los apóstoles tenían que pasar muchas pruebas. A mí me encanta un texto de San Pablo, mis hermanos, donde San Pablo, por allá en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3, nos habla a nosotros de las pruebas de los apóstoles. Nosotros hablamos tal vez de las victorias, de las grandezas, pero escuche cómo habla San Pablo. Dice: a nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio, para que no se burlen del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en las tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, fatigas, desvelos, ayunos, con pureza, ciencia, paciencia, bondad, con el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia, a diestra y a siniestra, en la gloria y en la humillación, en la calumnia y en la buena fama, tenidos por impostores, aunque somos veraces, como desconocidos, aunque bien conocidos por todos, como moribundos, pero vivos, como castigados, pero no condenados a muerte, como tristes, pero alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes no tienen nada, aunque lo poseemos todo. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Ustedes se imaginan, mis hermanos,
Este joven Marcos les tocó afrontar esa realidad de los apóstoles. Le tocó enfrentar cárceles, azotes, fatigas. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Marcos? San Marcos tal vez era sanguíneo. Si usted quiere saber qué es sanguíneo, el temperamento,